Hola chicos, vamos a ver acá las relaciones interespecíficas. Cuando hablamos de relaciones hablamos de vínculos y el prefijo inter significa entre individuos de especies diferentes. Entonces, ¿qué tipos de relaciones o vínculos hay entre individuos de especies diferentes? Tenemos tres grandes grupos, los de agresión, en donde hay uno que se perjudica, ¿no es cierto?, y el otro se beneficia. Los de ayuda mutua, en donde los dos se benefician, y los de indiferencia o independencia, en donde no se perjudican ni se benefician. Pueden estar conviviendo que no les afecta a ninguna de las dos especies. En cuanto a los de agresión, tenemos los de competencia, ¿no es cierto?, cuando individuos de especies diferentes compiten por el alimento. ¿Sí? Después tenemos el de predación, ¿no es cierto? Los de predación son cuando tenemos individuos de especies diferentes en donde uno se beneficia y el otro se perjudica porque muere. Acá vemos el pájaro, ¿no es cierto?, un ave cuando se alimenta de un gusano. Son de especies diferentes y uno ingiere, ¿no?, se alimenta del otro. Este se beneficia y el otro se perjudica. Después también tenemos como de agresión el parasitismo. En este caso acá mostramos, ¿no es cierto?, un mosquito cuando pica a un ser vivo, a otro ser vivo de otra especie, ¿no es cierto? El mosquito se beneficia y el otro individuo que es picado se perjudica. Este es un parásito ectópito, o sea, externo. Tenemos los parásitos internos, como son las parasitosis intestinales, ¿sí? También están los que conocen ustedes en la escuela, ¿no? Conocemos todos en la escuela en realidad, que son los llamados y conocidos piojos, ¿no es cierto? Bien, entonces, en todos los de relaciones de agresión, uno se perjudica y el otro se beneficia. Después tenemos el de la ayuda mutua, ¿sí? Mutual viene de ayuda. Los dos se ayudan, los dos tienen beneficios. Y tenemos dos ejemplos acá, el mutualismo y la simbiosis. Como mutualismo, por ejemplo, acá vemos una abeja sobre una flor. ¿Qué va a hacer la abeja? Va a ir, va a sacarle el néctar, ¿sí? Y al mismo tiempo la abeja queda impregnada su cuerpo de polen. Esta abeja cuando vaya a otra flor va a suceder lo mismo, pero con la diferencia que va a depositar el polen en otra flor y va a permitir que esa otra flor sea fecundada. Los dos se benefician, no se perjudican. Pero acá hay una diferencia, ¿no es cierto?, con la simbiosis. Acá el ejemplo que tienen está visto ahora les voy a marcar la diferencia entre mutualismo y simbiosis. En la simbiosis, la figura está aumentada, ¿no es cierto? En Misiones conocemos como un ejemplo de simbiosis los líquenes. Los líquenes son estructuras que vamos a ver en los troncos de los árboles como manchas, ¿no? Algunas celestes, otras un poquito más claras, más verdecitas. Esas manchas que tienen los troncos son líquenes. ¿Y qué son los líquenes? Es la unión justamente de hongos con algas. ¡Wow! ¿Cuántas cosas aprendemos hoy? ¿Y qué le da el alga al hongo? Y le da alimento. ¿Y qué le da el hongo al alga? También le da nutrientes para que puedan producir su propio alimento. Bien, ¿cuál es la diferencia entre simbiosis y mutualismo? En que acá viene la abeja, ¿no es cierto? Pero puede no venir una abeja y puede venir un coliflor. Sin embargo, el coliflor también se beneficia, ¿no es cierto? Y la flor también. O sea, puede cambiar el individuo, o sea, de especie, pero se produce el mismo proceso, la misma relación interespecífica. En cambio, en la simbiosis, sí o sí, los integrantes que conviven en esa simbiosis tienen que estar unidos. Supongamos acá en el ejemplo de los líquenes, que estaban conformados, como dijimos hace un ratito, entre alga y un hongo. Si el alga del líquen desaparece, entonces sí o sí
el hongo también va a desaparecer. Es una relación mutua pero obligada. Tienen que estar juntos para que puedan subsistir y existir, ¿sí? En este caso del mutualismo, puede retirarse, ¿no?, la abeja, como decía hace un ratito, y venir un coliflor o una avispa. Y los de indiferencia o independencia tenemos, por ejemplo, el neutralismo. Acá vemos una garza, ¿no es cierto?, junto con flamencos. Los dos pueden coexistir, ¿no es cierto?, en el mismo espacio físico y no se van a perjudicar entre ellos. Por eso la relación es neutral. Ninguno se beneficia y ninguno se perjudica. Tenemos otro caso de indiferencia, que es la necrofagia. La necrofagia, ¿no es cierto?, es aquella relación interespecífica en donde uno de ellos, ¿sí?, como el cuervo, se va a alimentar de un animal muerto. El cuervo no mata para comer. Este animal muerto ya fue muerto por otro ser vivo o por otra circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuervo? Se va a alimentar justamente de este animal muerto de otra especie que se encuentra ahí. Entonces es independiente de que esté o no, él lo puede, o sea, independiente de que la independencia se refiere a que él no lo ha matado para comer, ¿no es cierto? Y después tenemos el comensalismo, ¿sí? Acá les muestra un porífero de mar, ¿sí?, que es un animal marino y bueno, tiene poros justamente en su interior. El agua ingresa, ¿no?, por ahí con partículas muy pequeñas, con el zooplancton y el fitoplancton. Entonces puede ingresar tranquilamente y el porífero invita a comer al zooplancton, ¿no es cierto?, y de los restos que tiene en su interior. Otro ejemplo de comensalismo más común es cuando vemos el de las aves, ¿no?, y otros animales que se encuentran en los árboles o arbustos, que los utilizan como casas, ¿no?, donde ya hay nidos que están construidos en las ramas, en el follaje, y hay animales que utilizan las ramas para poder dormir, ¿no? Entonces, puede haber, ¿no es cierto?, los árboles cumplen la función de invitar, ¿no es cierto?, a otras especies a que puedan hospedarse en ellos y no les genera ningún tipo de complicación, ni perjuicio ni beneficio. Bueno, estas son las relaciones interespecíficas.